cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Patá, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y arrancamos este nuevo ciclo semanal con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, hermanas y hermanos de nuestra Latinoamérica y nuestra linda Bolivia. Hoy vamos a degustar de una obra del maestro Clark Orozco, un charanguista renombrado en Bolivia, y esta es su obra interpretada por el grupo Malcu de los Andes, un grupo afamado en los años 70 y 80. El tema titula Malcu Kunturi. Y con esta obra musical de fondo empezamos nuestro informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera comenzamos de inmediato la difusión informativa semanal. La derecha fascista boliviana no desmaya en sus intereses por desestabilizar al gobierno democrático del presidente Arce, pretendiendo mostrar una desinstitucionalización del Estado. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria. Como cada semana desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, para dar un resumen sobre lo que ocurre en nuestra bella patria, en nuestro estado plurinacional. Como habíamos advertido hace algunos programas atrás, la derecha fascista y racista de nuestro país nuevamente va preparando las condiciones para una desestabilización del gobierno en funciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy se ha sumado a toda esa cadena de pequeñas cosas que van instalando en el imaginario del ciudadano boliviano, con el que se pretende, obviamente, mostrar que en el país existiría un total caos y una desinstitucionalización. Lo que busca la derecha fascista y racista es que se tenga esa imagen de desinstitucionalización del Estado boliviano. Por eso le andan buscando el pelo a la leche. Cuando se habla de censo, que vamos a ir a un censo nacional en el mes de noviembre, el censo de población y vivienda, la derecha lanza unos dardos que parecen lo más inocentes e incluso idiotas en algún sentido, cuando pretende que se pregunte al ciudadano o se incluya en la boleta censal
la palabra racismo, mestizaje. El mestizaje como una pregunta, si uno se declara mestizo, cuando estamos hablando de poblaciones, cuando estamos hablando de pueblos ancestrales, originales, indígenas, originarios, de pueblos, de naciones. El mestizo no tiene nación, el mestizo no tiene nada. No existe, está prohibido ese uso de la palabra por la CELAC en recomendaciones, etcétera, para los censos, porque no se puede hacer políticas de población y de desarrollo con esa frase. Pero luego utilizan otro alfil y quieren que desde la Iglesia Católica y algunos núcleos religiosos, cristianos, evangélicos, protestantes, también se consulte al ciudadano a qué religión pertenece. Es otra de las cosas que han ido poniendo. No ha tenido eco en la población boliviana estas dos propuestas. Pero también estábamos en pleno proceso y seguimos en el pleno proceso para la elección de un defensor o defensora del pueblo. Supuestamente la derecha iba a acompañar este proceso, es más, se pasaron el tiempo renegando contra el interinato de la actual defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, que respondía al MAS, que no cumplía sus funciones, etcétera, etcétera, una serie de acusaciones sin ningún fundamento contra la defensora del pueblo. Pero cuando llega el momento de elegir, hoy reculan para que no se pueda elegir a la defensora del pueblo. Y ojo que habíamos estado en camino y estamos en camino de elegir, y ya está empezando el proceso también, al Contralor del Estado. Y tenemos que elegir al presidente del servicio de la Administradora Boliviana de Carreteras. Tenemos que elegir al presidente o presidenta de la Aduana Nacional. Son cargos que constitucionalmente se los debe elegir en la Asamblea Plurinacional. Pero como muestra un botón, al recular en la elección del defensor o la defensora del pueblo, se está mostrando que todos estos procesos van a ser construidos en el vacío y no va a tener ningún asidero en el futuro. La idea es mostrar una desinstitucionalización de nuestro Estado boliviano, sumado a una campaña mediática feroz de la derecha, de los medios de comunicación, la mediática boliviana, que empiezan hoy a exigir la cabeza del ministro de gobierno, el cambio del comandante de la policía, por hechos nada agradables, policías involucrados en contrabando de vehículos, indocumentados muchos, y robados en vecinos países, los otros, que se encontraban en propiedad de policías. No es agradable la noticia, pero tampoco es para aprovechar y tratar de desinstitucionalizar una institución nacional como la Policía Boliviana. Este proceso de desinstitucionalización tiene por objetivo el mostrar el fracaso de un gobierno, y nuevamente entraríamos a esa historia de dictadura, de falta de democracia, etcétera, etcétera. Se suma también a esto el que seguimos en el limbo por el recurso constitucional planteado por la defensa de la ex senadora Áñez al día en que se tenía que leer o escuchar los alegatos de los abogados defensores y acusadores en el juicio penal ordinario que se le está siguiendo
por vulneraciones constitucionales, reglamento de debates, apropiación, legitimación, etc. Entonces, como verán, la derecha y el fascismo nunca duermen, lo decía el comandante Che. Ni tantico de espacio para que nos pueda volver a asaltar. Estaremos atentos y comunicando este proceso que viene tratando de instalar la derecha en el país, ya utilizando sus alfiles, como son también el colegio médico que va amenazando en Bolivia y los maestros en la ciudad de La Paz. Informaremos en el tiempo que nos permita la vida. Desde Bolivia, un abrazo para toda la América Latina. Sobre la mala gestión de la Alcaldía de La Paz, el fallecimiento de estudiantes de la Universidad Tomás Frías de Potosí y otros temas de interés, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causa Chuncoca? Como siempre es un gusto compartir con todos ustedes, compartir con mi gran amigo pana camarada, compañero de lucha desde los primeros días del golpe de estado allá por noviembre del 2019, Alejandro Díaz. El hecho quizás más relevante a nivel de la ciudad de La Paz tiene que ver con la inauguración de las obras de la alcaldía, los famosos viaductos de Sopocachi. Al parecer estos viaductos son para motos o para autos de alacitas. Se equivocaron totalmente, dañando la libre transitabilidad de los vehículos, inclusive las mismas personas. Ahora se pueden apreciar lugares mucho más oscuros a nivel y apartados que pueden favorecer a actos delincuenciales. Si un auto se planta en un viaducto, pues olvídate, toda la fila de los autos que están atrás también se plantarían. Así se está desarrollando la maliciosa gestión, ni siquiera deficiente, maliciosa, porque afecta a la libre transitabilidad de todos los transportistas públicos y privados, toda la gente que tiene un autito y se mueve por esta ciudad de La Paz. Ha dejado de ser hace mucho ya la ciudad maravilla. Y ejemplo de esto son los viaductos de Miraflores, los viaductos de Sopocachi, compiten por cuál es más angosto, un verdadero desastre. Por otro lado, tuvimos en esta semana el fallecimiento de estudiantes universitarios de la Universidad Tomás Frías de Potosí, que fueron usados como marionetas de los grandes intereses económicos universitarios. Los fallecidos nunca son los dirigentes, esos están 10 años en la U llenando sus bolsillos. Adentro existen, afuera de la U no son nada. Ese es el modus vivendi permitido por la autonomía universitaria. Se ha vuelto a replantear a nivel de la sociedad civil el tema de la autonomía universitaria, una conquista histórica de los universitarios en Bolivia, mediante la cual se recibe dinero directamente desde el Tesoro General del Estado, desde el TGN. Se transfiere este dinero a las universidades y las universidades, a partir de su sistema de coparticipación y cogobierno docente estudiantil, manejan ese dinero. Sin embargo, se ha ya demostrado la existencia de muchos dirigentes que están 10, 15 años en la universidad ganando grandes sumas de dinero que afectan a los intereses no solamente de la educación superior, sino de todos los bolivianos, porque finalmente esa es plata de los bolivianos, ¿no? Una verdadera catástrofe lo que pasó en la Universidad Tomás Frías de Potosí y cómo se usó como marionetas a los pobres estudiantes ya fallecidos, una verdadera tragedia, y pues pone nuevamente en posicionamiento el tema del debate de la autonomía universitaria. ¿Seguirá su valor ideológico, histórico vigente hoy en nuestros días o se habrá degenerado? Un debate que insto a que puedan también planteárselo ustedes desde todos los espacios donde se encuentran. Por otro lado, también tenemos que conmemorar, esta semana se ha conmemorado el Día del Periodista Boliviano, y quiero citar una frase de Gabriel García Márquez que decía: la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Gabriel García Márquez, El mejor oficio del mundo.
El periodista boliviano tiene que reflexionar, más aún después del golpe de Estado del 2019, el rol que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad y cómo este rol puede ser utilizado para la tergiversación, para la desinformación, para deponer a un gobierno legalmente constituido, para prostituir los valores de la libertad, los valores democráticos, los valores de la libertad de expresión en nuestro país. Los periodistas pues están también en el ojo de la tormenta de la sociedad porque han perdido mucha credibilidad después de sus acciones, primero de naturalización del golpe de Estado del 2019 y posteriormente de blindaje del gobierno del régimen de Yanine Áñez. Recordemos el caso más emblemático del 2020, por ejemplo, de Unitel. Y pues en su transmisión, un 10 de mayo del 2020, Unitel hablaba de un petardazo en apoyo a Yanine Áñez, en apoyo al gobierno, de facto, cuando en realidad este petardazo era en contra del gobierno, y esa clase de noticias la seguimos teniendo a nivel ya descarado del manejo periodístico y de la desinformación mediática. Por otro lado, la sociedad también se está planteando esta existencia de gente, dirigentes que ya tienen más de 40 años y siguen en las universidades, ¿no? Ha sido durante la semana una problemática recurrente. Existe gente que se dice dirigente de juventudes, pero tienen 35 años. Existen dirigentes que se dicen dirigentes universitarios, pero tienen más de 40 años. ¿No les dará vergüenza? Al parecer la rentabilidad de estos cargos supera cualquier tipo de vergüenza o amor propio. Lamentable lo que acontece en nuestras universidades y ha sido en reiteradas ocasiones el tema de la semana, sin lugar a dudas. Por otro lado, en el ámbito internacional tenemos que hablar de la Cumbre de las Américas, como Estados Unidos, a través de su subsecretario de Asuntos Hemisféricos, ha manifestado que no iba a invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a esta reunión de países que conforman Norte, Centro y Sudamérica. Tenemos que plantearnos también que la sola existencia del cargo secretario de Asuntos Hemisféricos, un cargo del gobierno norteamericano, es un insulto para toda Latinoamérica. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos extensión del territorio gringo? La respuesta es sí. En la geopolítica de dominación imperial norteamericana, así concibe Estados Unidos a toda la región como la gran isla americana, y en su geopolítica de dominación imperial también apela al control total de Norte, Centro y Sudamérica en esta geopolítica de dominación imperial, porque para ellos constituye un tema de seguridad interna. Así califican lo que pasa en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, un tema de seguridad interna de Estados Unidos. Creo que estamos en tiempos de construcción de estas viejas lógicas de la hegemonía imperialista norteamericana arcaica, que se va cayendo a pedazos cada día, y pues los países así se solidarizan con Cuba, Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, México, Bolivia y muchos otros que están pensando si van a asistir o no a esta gran cita de la Cumbre de las Américas, como se denomina. Por otro lado, también tenemos que, seguimos en el ámbito internacional, recalcar lo que aconteció con la periodista palestina asesinada y acribillada en territorio de la Franja de Gaza por tropas de ocupación israelíes, como las tropas de ocupación israelíes también irrumpieron en el velorio de esta periodista, y pues es una pena, ¿no? Como a nivel del mundo, cuando Israel ataca, Israel comete acciones de flagrante violación a los derechos humanos sobre la Franja de Gaza, la prensa internacional no dice absolutamente nada, pero cuando Palestina se atreve a responder el constante hostigamiento de Israel, pues toda la prensa, no, Israel está bajo ataque, y se mueve la maquinaria mediática. Es sumamente importante analizar estos acontecimientos para pues tener una lectura cabal de la realidad social tal y cual acontece. Por otro lado, quiero compartir un pensamiento, es más que todo una frase dedicada a toda aquella gente que
desclasada totalmente, defiende los intereses de los opresores. Les decimos a toda esta gente: no, tú no eres capitalista, eres un trabajador y un consumidor más, intentando ser solidario con una clase a la que no perteneces. Deja de defender a los millonarios. Con esta frase me despido hasta la siguiente semana, en la cual tendremos mucha más información de análisis y relevancia para toda la población. Sirvan estos espacios para el análisis, para nutrir nuestras ideas y para construir criterios propios. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba. Pueden seguirme en Facebook a través de Gabriel Villalba Pérez, en mi página también disponible en Facebook, Gabo Villalba P, en mi Twitter e Instagram estoy como @Gabo Villalba P, y pueden seguir también toda la producción intelectual plasmada para toda la gente que le gusta leer quizás papers o artículos, que le gusta también tener insumos de formación política que puedan imprimirlos y compartirlos con sus compañeros, compañeras. Pues pueden buscar también en Gabriel Villalba Proponiendo, y ahí van a encontrar todas las entrevistas, todas la producción escrita. Y pues nada, hasta una próxima ocasión. Nuestro buen amigo Carlos Ponce nos hablará sobre la conmemoración del 77 aniversario del primer Congreso Indígena. El 10 de mayo de 1945 se efectuó el primer Congreso Indígena en Bolivia. Es el que le dio verdadera trascendencia a este encuentro, que nació por la iniciativa de dirigentes campesinos como Francisco Chipana Ramos, conocido como el Rumisonjo, término quechua que en castellano quiere decir corazón de piedra, que se acercaron a Villarroel y le pidieron la realización de un congreso indígena en mayo de 1945. Una gran marcha campesina llegó a La Paz desde varios puntos del país y conformada por varias etnias, incluso algunas del oriente. El 13 de mayo se inició el congreso en medio de la hostilidad de los sectores conservadores y particularmente de los terratenientes, que veían con muy malos ojos el encuentro. En esa ocasión se abolió el régimen del pongueaje, servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono en favor del hacendado, el mitanaje y todo sistema esclavista. Se autorizó la libre circulación de los indios por las calles de las ciudades, restringido hasta ese entonces, pero no se tocó el tema del régimen de la tierra. Fue sin duda un hito fundamental de reconocimiento de una mayoría a la que el Estado no había siquiera escuchado en el pasado. Congregó a unos 1000 delegados de todo el país y permitió al Estado bosquejar una política de reconocimiento de los pueblos indígenas en el Estatuto de la Nación. El presidente Gualberto Villarroel, en un mensaje en castellano, quechua y aymara, cargado de simbolismos y reminiscencias, enarboló por primera vez durante la era republicana un discurso paternalista para los campesinos e indígenas, proponiéndoles una inédita alianza. El discurso oficial imponía su incorporación bajo tutela estatal a la moderna esfera de la ciudadanía, negada hasta entonces en la democracia oligárquica, donde los indígenas carecían de derechos políticos. El campesino, afirmó Villarroel, es igual hijo de esta bandera, la boliviana, como cualquier hombre de esta tierra, y como hijo ha de ser tratado por el gobierno, enarboló. Por otra parte, al recuerdo bondadoso del pasado, y levantó la trilogía de la Masúa, Amayuya y Amajeya como un código de conducta colectiva. En su discurso de respuesta, el presidente del Congreso, Francisco Chipana Ramos, aymara de 29 años, enmarcó la posición indígena e hizo gala de su identidad. Somos hijos del Inca y como tal debemos hablar. Luego de siglos de silencio y exclusión de la esfera oficial, continuó señalando que aspiraban a una revolución, al que describió
como el viejo cóndor de los altos cerros con su penacho blanco y que nos ha de cobijar a todos con sus poderosas alas. La situación era francamente inédita y fue interpretada por los delegados campesinos e indígenas como una auténtica revolución y como una señal de que podrían desbordar los estrechos límites en los que el gobierno de Villarroel intentaba encajonarlos. Las deliberaciones se realizaron en castellano, aymara y quechua durante 4 plenarias. El grueso del debate se centró en la educación y el fomento de la actividad campesina. El 15 de mayo, día de la clausura, el gobierno presentó 4 decretos que no afectaban la propiedad de la tierra y buscaban suavizar las relaciones coloniales de dominación. El cuarteto de disposiciones buscaba simplemente normar las relaciones entre patrones y colonos, para evitar abusos y limitar el excedente extraído de la fuerza de trabajo campesina e indígena. No modificaba el sistema de explotación en los latifundios, pero fue suficiente para generar enconos en la oligarquía que estallarían el 21 de junio de 1946. Gracias, hermano querido. Y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha anunciado la estabilización de la producción de urea y la decisión de instalar una segunda planta de fertilizantes para exportación de este producto, motivado justo ahora por el conflicto en Ucrania. Nuestro compañero Freddy Morales nos amplía la información. El conflicto entre Rusia y Ucrania, ambos productores de fertilizantes como la urea, provocó la escasez de este insumo para la producción de alimentos. Brasil tiene urea y fertilizantes para 2 meses solamente. Y posteriormente Rusia le ha cortado, que es el mayor vendedor, a Brasil. Mire, Bolivia, que estaba muy cerca, podríamos vender fertilizantes, urea. La escasez de insumos provoca a su vez escasez y aumento de precio de los alimentos, por lo que se percibe que Bolivia, incipiente productor de urea, puede aportar en este tema. Mejorar nuestra producción en el país, pero también ojalá a disminuir los precios, porque en este momento están aumentando precios de los granos, ¿no? De trigo, bueno, de soya, de maíz, etcétera, en todo el mundo. Entonces necesitamos seguir produciendo como antes y por lo tanto necesitamos fertilizante y urea y es Bolivia el que puede vender a estos países. El plan de industrialización, tras la nacionalización de empresas estratégicas, incluyó una planta de urea en el centro del país, industria que fue paralizada y dañados sus equipos en un costo superior a los $400 millones durante el año del gobierno de facto. Semejanza con un auto. Si un auto lo dejamos parado durante un año a la intemperie en un garaje, cuando volvamos vamos a necesitar poner aire a las llantas, gasolina, agua en los parabrisas, un montón de cosas. Los vamos a poder arreglar y el auto va a andar, ¿no? Vamos a poder funcionar. Pero cuando el auto esté funcionando vamos a encontrar ciertos problemas todavía en el auto, ¿no? Entonces en la planta de urea fue eso, ¿no? Entonces logramos realmente tener una producción ya estable, que era lo más importante, tener una producción estable. Para el próximo año se tiene previsto incrementar la producción a 2.300 toneladas por día. Debido a la apertura de mercados, ya se proyecta construir una segunda planta. La planta de urea fue una muy buena decisión porque te da seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, hoy día hay países que como no tienen la urea de Rusia o de Ucrania, están pasando por momentos complicados por el tema de fertilizantes, ¿no? Justamente como plan tenemos poder construir una segunda planta de urea que sea netamente para exportación, y que la planta que tenemos en Bulo se encargue del mercado interno y exportación hacia la parte occidental. Hablemos de países como Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, y la otra para que sea netamente para Brasil. La planta de urea es alimentada por las plantas separadoras de gas natural, también construidas durante el gobierno de Evo Morales. Actualmente producen 1.700 toneladas por día y para el próximo año tiene previsto aumentar a 2.300 toneladas. Parte de su producción, destinada al mercado local, significa reducir en casi 40% su costo en relación a los precios de importación. Y bien, con esta información cerramos el ciclo informativo de esta semana. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción, quienes habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela.
Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya.